Si recordáis, terminábamos la anterior presentación con esta cita de Kant que volvemos a repasar. Decía Kant que el genio consiste propiamente en la feliz proporción que ninguna ciencia puede enseñar ni ninguna diligencia aprender, de descubrir ideas estéticas para un concepto dado, acertando por otra parte a expresarlas de suerte que el estado de ánimo subjetivo así provocado, como acompañamiento de un concepto, pueda comunicarse a otros. Es este último talento, decía Kant, lo que propiamente se llama espíritu. Este concepto espíritu juega un papel muy importante en la teoría kantiana, término que él define como el principio vivificante del ánimo, como lo que pone idóneamente, dice él, las energías espirituales en vibración, es decir, en un juego que se sostiene por sí mismo y que a su vez robustece las energías que requiere. En definitiva, para Kant, espíritu no sería otra cosa que la facultad de representar ideas estéticas, es decir, que espíritu, podríamos decir nosotros, sería la capacidad creativa, la capacidad poética, la capacidad metafórica del artista, la capacidad para crear metáforas, en definitiva para crear poesía. Podríamos decir algo así, casi como que el espíritu es la inspiración. Sin embargo, escribe Kant, para lograr la belleza no es tan necesario tener muchas ideas originales como el acierto en armonizar con la legalidad del entendimiento aquella imaginación en su libertad. Y en efecto, para Kant, la libertad desenfrenada de la imaginación, por fecunda que sea, muchas veces no produce más que absurdos, ¿no? Y es precisamente la facultad de juzgar la que permite conciliarla con el entendimiento. Es decir, que el artista lo que debe lograr de forma prioritaria, en opinión de Kant, es esa idoneidad indeliberada, subjetiva, que es la coincidencia de la imaginación, de la libertad de la imaginación, con la legalidad, con las restricciones, con las imposiciones que plantea el entendimiento, ¿no? Una coincidencia, una proporción y acuerdo entre entendimiento e imaginación, que desde luego no podría obtenerse por imitación ni empleando una regla científica, sino que solo sería alcanzable mediante, dice Kant, la propia naturaleza del sujeto. Y es, insisto en ello, la facultad de juzgar lo que permitiría esta difícil conciliación entre imaginación y entendimiento. Así pues, escribe Kant, el gusto, como la propia facultad de juzgar, es la disciplina del genio, al que corta mucho las alas haciéndolo modoso o pulido, pero al mismo tiempo le da una guía para que sepa por dónde y hasta dónde debe moverse si quiere seguir siendo idóneo, y al imprimir claridad y orden en la riqueza de pensamiento, hace sostenible las ideas y las pone en condiciones de merecer un aplauso duradero y al propio tiempo también universal. Y de ahí que, asegura Kant, para el arte bello se requiere imaginación, entendimiento, espíritu y gusto. Es decir, que la obra de arte bello sería el resultado de la acción combinada de la imaginación en su libertad. Es decir, el artista crea y de su mente van brotando imágenes, van brotando metáforas, van brotando contenidos de muy diverso tipo. Pero también necesitamos entendimiento, es decir, el entendimiento lo que va a hacer va a ser imponer ciertas reglas. Es decir, al pintor le va a imponer ciertas reglas compositivas, le va a imponer ciertas reglas técnicas, va a impedir que se mezclen colores de manera inadecuada, que se hagan composiciones que no estén bien equilibradas. Y al poeta pues le va a imponer una serie de condiciones también que tienen que ver, por ejemplo, con la variedad del vocabulario, con que las palabras estén adecuadamente empleadas, etc. Es decir, que necesitamos, por tanto, imaginación, libertad en la imaginación, que tiene que adecuarse adecuadamente, es decir, de forma idónea, dice Kant, con el entendimiento. Pero también necesitamos ese principio vivificante del espíritu, es decir, necesitamos esa capacidad que tiene el artista para crear ideas estéticas o metáforas que realmente sean
válidas, porque la imaginación va a crear muchas cosas, pero muy pocas de ellas van a estar vivificadas por el espíritu, es decir, van a ser metáforas poderosas, van a ser destellos poéticos de calidad. Y todo ello tiene que estar de alguna manera finalmente controlado por el gusto. ¿Y el gusto qué es? Pues el gusto es la capacidad que tiene que evidenciar el artista para no satisfacerse con lo primero que aparece delante de sus ojos en el lienzo. El gusto es esa necesidad de enjuiciar, o esa capacidad para enjuiciar lo que el artista está haciendo y para exigirse más, para corregir, para mejorar, y sin el cual, desde luego, no sería tampoco posible la belleza. Y siendo estos 4 elementos imprescindibles para el arte, Kant criticará a algunos educadores modernos, dice él, convencidos de que el mejor modo de fomentar un arte libre es emanciparlo de toda coacción, transformándolo de trabajo en mero juego. Claro, para Kant, aquí, bueno, es evidente, ¿no? Es decir, Kant está criticando a todos esos defensores de la pura libertad de la imaginación, de la pura inspiración en el arte, y está reclamando, está exigiendo que de alguna manera todo ello tiene que estar, adecuado, tiene que relacionarse de una manera idónea con el entendimiento, con una serie de exigencias que impone el entendimiento. Algo que de alguna manera supone, en cierto modo, lo que aquí Kant comenta, una crítica, bueno, más o menos encubierta, muchos de los planteamientos de la ya por entonces emergente estética prerromántica. Por lo que, nos dice Kant, no será inoportuno recordar que en todas las artes liberales se requiere alguna sujeción, o como se llama, un mecanismo, por ejemplo, en el arte poético, la corrección y riqueza del lenguaje, al igual que la prosodia y la medida de las sílabas, sin el cual el espíritu que tiene que ser libre en el arte, animando únicamente la obra, carecería de cuerpo y se evaporaría enteramente. Es decir, lo que está reclamando Kant, repito, es esa importancia también de la técnica, de ciertas sujeciones académicas y en última instancia, insisto, en todo lo que tiene que ver con el entendimiento y en todo lo que tiene que ver con el gusto, es decir, como esa capacidad, esa facultad que pone freno a los desvaríos de la imaginación y como también, en última instancia, soporte de las aportaciones de esta. Pues nos dirá Kant, algo académico, lo acabamos de leer en este párrafo, es siempre la condición esencial del arte, pues para realizar un fin, nos dirá Kant, se requieren ciertas reglas de las cuales no es posible librarse. En todo caso, no podemos olvidarlo, el concepto de arte bello no admite que el juicio sobre la belleza de su producto, dice Kant, sea derivado de ninguna regla, que como fundamento de determinación tenga un concepto. Pues para Kant, recordemos, genio es un talento que para producir aquello para lo cual, es decir, es un talento que produce aquello para lo cual no cabe dar en realidad una regla determinada. Y por tanto no es una habilidad que pueda aprenderse mediante una regla específica. Y por consiguiente, para Kant, la originalidad tiene que ser la cualidad primera y esencial del genio. Pero creo que tenemos necesariamente que señalar también aquí otro aspecto de gran importancia, es la relación que establece Kant entre el gusto y la comunicabilidad de los sentimientos. Leamos este pequeño fragmento, si os parece, como punto de arranque para el comentario de esta cuestión. Escribe Kant: el arte bello estimula el cultivo de las fuerzas espirituales para la comunicación social. Bueno, para comprender lo que Kant está tratando de decir aquí, tenemos que recordar que el gusto, como decía antes, es la facultad de enjuiciar lo bello. Y exige de los demás coincidencia en dicho juicio, es decir, que cuando decimos que algo es bello, decíamos, atribuimos o atribuiríamos, en opinión de Kant, a los demás el mismo placer. Por tanto, el gusto sería la facultad de juzgar a priori la comunicabilidad de los sentimientos asociados a una representación dada, y de este modo sería en verdad la facultad de juzgar todo aquello mediante lo cual
es posible comunicar el sentimiento propio a todos los demás. Es decir, un medio, dice Kant, de fomentar aquello a que por inclinación natural todos tendemos. Y esto sería evidentemente nuestra tendencia a la sociabilidad. Y en efecto son varios los pasajes en la obra de Kant donde se hace manifiesta esta dimensión social de lo bello. Un hombre abandonado en una isla desierta, escribe Kant, no engalanaría para sí solo su cabaña ni su persona, ni buscaría flores, y menos las plantaría para adornarse con ellas. Bueno, esto la verdad es que es, visto desde el siglo XXI, resulta bastante discutible, pero en cualquier caso sigamos leyendo el texto de Kant. Antes bien, solo en sociedad se le ocurre ser no solo hombre, sino también a su manera hombre cortés, el principio de la civilización, pues de tal se juzga quien desea y sabe participar su agrado a los demás y a quien no satisface un objeto si no puede compartir con otros el placer que le cause. Bueno, y ya para terminar con este módulo que hemos dedicado a Kant, recordar una vez más que para Kant, en un juicio de gusto puro, el placer por el objeto va asociado, decíamos, al mero juicio de su forma. Independientemente de su adecuación a concepto alguno, independientemente de su utilidad. Por tanto, la base de un juicio de gusto puro, de un juicio de lo bello, no es, en opinión de Kant, lo que meramente, decíamos, agrada a la sensación, sino lo que gusta por su forma. Con lo que el juicio de lo bello tendría una finalidad siempre meramente formal, es decir, una finalidad sin fin. Y evidentemente, en este formalismo kantiano se van a fundamentar muchas de las formulaciones que más tarde Jakobson, Mukarovsky, de la Volpe, Umberto Eco y tantísimos otros van a plantear sobre la estructura misma de las obras. Y en general los muy diversos formalismos pictóricos y de las artes plásticas en general, así como todos los posicionamientos en torno a lo que podríamos denominar el carácter autorreflexivo de la forma artística, que van a ir apareciendo a lo largo del siglo XX, van a ir hundiendo muy claramente sus raíces en todas estas consideraciones kantianas, haciendo del pensamiento de Kant, sin duda, uno de los pensamientos fundamentales a los que continuamente estamos recurriendo en la teorización de las prácticas artísticas actuales.